Voy a presentar Emilio Gancedo, es escritor y periodista cultural, todos lo conocéis. Desde 2020 es coordinador de actividades y proyectos culturales de aquí, del Instituto Leones de Cultura, y ha sido o es autor de numerosos libros, de relatos, de guías de viaje, obras de carácter etnográfico y de guiones incluso para documentales, si no me equivoco. Alguno de los títulos más importantes que ha publicado, Palabras Mayores, que es un viaje por la memoria rural, y La Brigada 22, que esta me parece que ha sido finalista, ¿no?, del Premio de la Crítica de Castilla y León en 2020. Y ahora acabas de sacar una nueva novela, ¿no?, que es Barrio Húmedo, que es la segunda, que la sacaste el año pasado, en 2023, ¿no? Bueno, pues os dejo con él y cuando quieras, Emilio. Gracias por tenerte aquí, es un placer y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Hoy no puedo decirse que he venido, ya estaba aquí. Normalmente presento, introduzco aquí un poco los actos que hay aquí en nuestra casa, en la sala región del Instituto Leones de Cultura, pero hoy me ha tocado pues estar aquí de ponente. Entonces, pues yo encantado de que me hayáis llamado para este particular, y veo que la sala está llena, no siempre ocurre, entonces estoy encantado de que la sala presente este aspecto así tan magnífico de gente interesada en estos temas, que seguro que algo hemos aprendido, o sea, poco, algo hemos aprendido. El título de esta ponencia, esta charla, este encuentro, narrativa oral versus narrativa escrita, caminos que se encuentran. A mí hay un tema que me interesa, preocupa especialmente, es ese trasvase entre nuestro patrimonio, el patrimonio de la tradición oral, y cómo podemos poner en valor y cómo podemos hacer de ese patrimonio algo útil, algo que sea significativo, que sea importante y que quede, ¿no? Siempre estamos, ¿no?, por la memoria, de algún modo tiene que quedar, las cosas tienen que ponerse en valor, Sí, pero ¿eso de qué manera se hace? O sea, ¿cuál es la manera de hacer eso, no? Para mí hay varias maneras, y hoy es lo que yo os quiero plasmar aquí. Varias maneras de hacer eso, ¿no? Entre ellas, la literatura, pero también las nuevas tecnologías, que también pueden ayudarnos mucho en esto, y el periodismo también. Hoy escuchasteis seguramente con mucho aprovechamiento y diversión y amenidad a Fulgencio Fernández con sus historias de la minería, y yo os quiero ampliar un poquitín el foco, a lo mejor con más herramientas que podemos usar para trasvasar toda esa memoria, ¿no? Aquí hay un mundo, el mundo de la minería, que era una cotidianidad, era una realidad diaria, ¿no? Pero ese mundo, tal y como se conoció, pues ha desaparecido. ¿Cómo podemos hacer para que eso permanezca, de alguna manera, pase a formar parte de lo asimilemos, ¿no?, de nuestro patrimonio, entendido como esa memoria un poco de todos, colectiva, de la cual podemos aprender, podemos integrar en nuestro día a día, ¿no? A mí esto me interesa, no tengo una respuesta, yo tengo preguntas y muy pocas respuestas. Pues yo me hacía todas estas preguntas en su momento y les he dado una respuesta. La minería es una parte de la cultura leonesa, muy importante, por supuesto, pero una parte de toda esa cultura de la tradición oral, de la memoria, que a mí me obsesiona mucho que se pierda, todo se pierde y nada se pierde, en realidad es como la energía, ¿no? La memoria y la tradición oral también no es que se pierdan, pero van trasvasándose de otra manera, va evolucionando. Hay cosas que se pierden, por supuesto, pero de alguna manera se convierte en otras cuestiones, ¿no? Yo os voy a hablar de tres aspectos que yo creo que pueden ayudarnos a tener presente toda esa memoria. Uno de ellos, y voy a empezar por el literario, que es una parte muy interesante de conservar todo esto y de hacerlo de alguna manera que pase a formar parte de la memoria casi hasta mítica, ¿no? Porque todos tenemos esa memoria mítica del pasado y de nuestra identidad, de nuestro patrimonio,
a través de la literatura, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, yo lo hice de alguna manera, no solo con la minería, porque aquí se habla de toda España, en este libro que se llama Palabras Mayores, un viaje por la memoria rural, que yo, pues bueno, me dediqué 3 meses a viajar por toda España hablando con gente mayor de todas nuestras comunidades autónomas, todas. Están representados todos, ¿no? Entonces, también está representado el mundo de la minería, curiosamente no de la minería nuestra de aquí, sino de la minería de Granada, otro tipo de minería, pero también la minería del carbón y otro tipo de minería interesante también, pero diferente por sus estructuras, por el tipo de sociedad que era, es diferente. Entonces, ¿qué herramientas se utilizan aquí para hacer ese trasvase a las nuevas generaciones, a los lectores, a gente que no es de un mundo técnico, académico, que no le interesa específicamente tal o cual aspecto de la agricultura, del pasado rural, sino que son lectores? Este libro lo ha leído muchísima gente, que le puede interesar el tema, o a lo mejor no, son lectores muy variados, ¿no? A mí me interesa que se llegue a todo un público lo más amplio posible. Bueno, pues aquí lo que se ha intentado es hacer una mezcla, no sé si se ha conseguido, pero se ha hecho una mezcla entre etnografía, periodismo, literatura. ¿Qué hacía yo? Ir por muchos lugares, ya tenía a esos perfiles, a esas personas, ya las tenía yo buscadas de antemano. Tenía que ser gente que tuviera muy buena memoria, que se expresara muy bien, que hubiera estado siempre viviendo en la misma localidad, que encarnara un poco esos... Bueno, a veces decimos, es que este hombre es más asturiano no puede ser, parece que encarna lo asturiano como tal, por lo murciano, por lo leonés, por lo gallego. Entonces yo buscaba a esas personas, hombres, mujeres, del medio rural, también mineros, también del mundo de la pesca, que qué interesante es el mundo de la pesca, ¿no? Del mar, que no, para mí era muy ajeno, y ir ahí y a preguntarles, estar mucho tiempo con ellos, pasar varias horas. Todo eso, si yo pusiera por escrito, que lo hice, porque luego transcribí todas las entrevistas, en un papel, en un libro, todo lo que se dijo, pues sería algo un poco ilegible, ¿no? Sería un testimonio, que es interesante, luego veremos el capítulo de testimonio, es muy interesante, pero no era lo que yo quería en ese momento. Yo quería eso que tuviera un valor literario. Entonces, eso lo que hubo que hacer fue como el orujo, ¿no? Cuando se decanta el vino, ¿no? Que queda el orujo, que es una decantación, algo que queda así como absolutamente la esencia, ¿no? de ese trabajo, ¿no? Pues eso fue los capítulos de este libro, ¿no? Es decir, con un lenguaje literario, con el lenguaje también que llaman a veces de periodismo narrativo, el periodismo literario, empleando todas esas técnicas y eliminando cosas que un etnógrafo diría, pero ¿cómo vas a eliminar eso que te he dicho que es una cosa fundamental? Pues hay que eliminar cosas para hacer un libro, ¿no? Este libro en realidad tenía unas 60 o 70 páginas más y el editor, la editorial es Pepitas de Calabaza, una editorial fantástica, y no la conocéis, no porque estén estos libros, sino porque tienen un catálogo muy, muy interesante con cosas muy curiosas, historias del anarquismo, historias muy ocultas en el sentido de que a lo mejor otras editoriales pues no se han atrevido, por así decir, a publicar. Tiene cosas muy interesantes. Y una cosa que me dijo el editor me pareció muy interesante, además que se puede aplicar a muchas cosas. Me dijo, está muy bien, está muy interesante, ahora sobran 50 o 60 páginas. Y todo lo que no suma, resta. Eso se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, ¿eh? Todo lo que no suma, resta. Entonces pulimos y lo dejamos con estos capítulos que empiezan como con un relato, empiezan con algo que es evocador, que es, de alguna manera, se emplean esas técnicas, ¿no? De lo narrativo, de lo literario, para entrar en el lector, ¿no? Y luego voy a leer un poquitín, a ver esas resortes, esas técnicas de las que os estoy hablando, ¿no? El resultado es muy, muy mestizo, claro, el resultado es muy híbrido, el resultado es... De hecho, antes de contactar y de descubrir a Pepitas de Calabaza, otras editoriales decían, es que esto es muy raro, porque esto puede ser literatura, puede ser etnografía, puede ser periodismo, es decir, como que no encaja casi en ninguna colección. Claro, pero es que no se ha hecho pensando en que encaje en una colección o en un estilo determinado, ¿no? Se ha hecho, pues, yo creo que
se tenía que haber hecho mezclando y amalgamando temas muy diferentes, materiales diversos, pero todo es una narración que tenga sentido, ¿no? Esto que parece así como un poco abstracto, luego lo pondremos, bajaremos a tierra con casos concretos y asuntos más concretos. Cada capítulo es una comunidad autónoma, hombres, mujeres, de todo tipo de lugares. Las comunidades más grandes, dos, porque claro, no es lo mismo alguien de los Pirineos, en Aragón, que del Valle del Ebro. No es lo mismo alguien de las Rías Bajas que del interior de Lugo. No es lo mismo en Castilla y León, pues fijaros también las diferencias que hay, ¿no? Entonces, las comunidades más grandes había dos representantes, como os digo, de Andalucía también, porque Andalucía es muy grande también. Entonces había uno del mundo de la costa, que a mí me encantó entrevistar a ese hombre, un viejo marino, un viejo pescador, ya jubilado, se acaba de jubilar, había visto todo el paso de las técnicas tradicionales, de la pesca en el caballero de los caladeros de Marruecos, etcétera, a todos los problemas y todas las cuestiones derivadas de la entrada en la Comunidad Europea, de aquella, etcétera, etcétera. Había visto todo eso y fue muy interesante, yo desconocía, además, absolutamente. Y el otro, del interior de Granada, de esas zonas de la Alpujarra, unos pueblos ahí muy interesantes, que de aquella vivían en la población de Almería, pero este era el hombre, como digo, que había sido minero y que tenía una historia absolutamente increíble, ¿no? Yo os voy a leer un poquitín solamente para que veáis un poco las características de estas personas, ¿no? Y cómo creo que ese trasvase, creo que esa oralidad de ese hombre que me contó una serie de cosas, yo lo vertí aquí, no exactamente como me lo contó. Eso, yo desde mi punto de vista creo que entra dentro de otro tipo de especialista, ¿no? Puede ser el etnógrafo, puede ser el historiador, puede ser, es decir, otros perfiles, ¿no? Este hombre, su nombre era Francisco, pero nadie le conocía por Francisco, sino que todo el mundo le llamaba Progreso, como le decían ahí, Progreso. Porque el padre, que había sido minero, muy pobre, trabajó en unas condiciones terribles, allí en las minas de allí, y trabajó también en el metro de Madrid, todas las obras que había de aquella, fijaros, principios del siglo XX. Era un hombre que tenía tantas ganas de salir adelante, tenía tantas ganas de progresar, que al hijo le quiso llamar Progreso. Pero el sacerdote de aquella, que se acordaba de una vez que había ido un pastor protestante, que se llamaba Progreso, ¿cómo le iba a llamar Progreso al hijo? Se lo prohibió y le tuvo que llamar Francisco, como él mismo. Pero como decía, Progreso me llaman todos en el pueblo, hasta los perros y los gatos, todos en el pueblo llaman Progreso, ¿no? Entonces, fijaros cómo empieza este capítulo, penurias de Cortijo y Costa, porque Cortijo y la Costa del otro exponente, ¿no? Empieza así. Normalmente empieza con una frase significativa. Este libro abunda en frases lapidarias, cosas que dicen ellos, que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, empieza así. Yo me llamo Progreso porque mi padre no sabía firmar nada más que con el dedo. Allá abajo, entre el polvo y la tierra amontonada, entre los golpes de pico y el arrastrar de las palas, varios hombres del sur se detienen un instante a descansar y de partir. Hace calor en el enorme agujero que excavan para ampliar la línea de ese tren subterráneo llamado ferrocarril metropolitano. Y dos trabajadores, sudorosos y exhaustos, se dedican a compartir confidencias en un rincón. Uno de ellos sostiene una carta entre las manos, especie de blanca promesa, y le pide al otro, que es de su mismo pueblo, la aldea granadina llamada Lanteira, que se la lea si le hace el favor. Nunca tuvo él posibilidad de aprender a descifrar los misterios de las letras. El papel es pequeño, pero porta una noticia grande sin esfuerzo aparente. Hoja liviana que informa a aquel hombre de una llegada al mundo. Le ha nacido un hijo allá en su tierra y la madre demanda un nombre. ¿Cuál le pondremos a este chiquitillo llorón? El hombre consulta la duda con el lector, partícipe del dilema
en cuanto acierta a convertir las manchas de tinta en pensamiento hablado. Y este se toma su tiempo antes de pronunciar original pero consistente dictamen. Pues mira, como estamos trabajando en el metro bajo la Plaza del Progreso, pues ponle progreso. El compañero rumia la propuesta, suena interesante. En una única palabra tienen cabida todas las ansias de su pecho, todos sus deseos de salir adelante en esta perra vida. Curioso poder de las letras y el juego con los vocablos que le es tan desconocido. Medita y decide pronto. Escríbele, se llamará Progreso. Una carta con una sola línea vuela hacia la comarca del Marquesado. Bueno, esto empieza así, de esta manera. Y luego se van entremezclando un poco este lenguaje literario, cuidado, elaborado, con frases y expresiones de estas personas. Cuando dice el cura progreso, progreso, no paraba de decir no, parecía como el que le había inventado al mismísimo demonio. No. Y en su carnet de identidad pone Francisco, pero todo el mundo allí le conoce, yo doy fe, por progreso. Entonces este hombre cuenta varias cosas, contaba muchísimas cosas, gran contador, prácticamente a mí no me dejaba meter baza de ningún tipo. Yo creo que le hice una única pregunta, ¿cómo era la cocina? Yo siempre empiezo, ¿cómo era esa casa? ¿Cómo era la cocina? ¿Cómo no sé qué? Y de ahí ya empiezo a abrir un poco los círculos, se van abordando temas y cosas, y ya con preguntarle por la casa ya él habló todo, porque tiene una gran capacidad de memoria, una memoria muy mayor, 80 años o así. Fijaros de qué manera contaba las cosas él, con qué humor, que esto es propio de esa tierra, que vamos, me parece, que contar las cosas así. Yo le preguntaba, esto es una pregunta y respuesta, para que veáis un poco, ¿cómo era aquella casa? Progreso, preguntaba yo. Era una casa muy grande. Mira si era grande que mi hermano, mi padre y yo dormíamos juntos en la misma cama y mi hermana en la otra. ¿Teníais luz en aquella casa, Progreso? Sí, había luz. Cuando era de día se veía estupendamente. ¿Y había escuela, Progreso? Escuela sí había, para los niños que iban a ella. Ya estás genial. ¿Matabais algún marrano en casa, Progreso? Nosotros que no teníamos esa costumbre. Entonces digo que manejar un humor así tiene mérito. También es verdad que con el tiempo, todo el tiempo es un bálsamo que todo lo va amortiguando, porque él en otro momento dice, mi vida es una vida muy dura, muy difícil de pasar, se cuenta riendo, pero se vivió llorando. Este hombre cuenta de una manera, dice él, ponlo, no me importa. Este hombre robó para comer. Este hombre hay un momento aquí cuando roba una remolacha para comer. Claro, no es lo mismo, pues os pongo este ejemplo de esta persona, porque aquí conocemos, los que somos de aquí, pues conocemos el mundo de aquí, lógicamente, pero a mí me sorprendió mucho, pues mitad de España para abajo, por decir, así muy a grosso modo, porque aquí todo el mundo más o menos pues tenía su finca, su prado, sus vacas, sus 2 o 3 vacas, una compañía de subsistencia donde había muchas carencias, no se pasaba hambre como tal. Sin embargo, en estos lugares en los que había tantas diferencias sociales, se ponían, cuando cuentan, ¿no?, que se ponían en la plaza del pueblo la gente que quería que la contratasen, pues el señorito, el tal, y entonces iban, como vemos hoy muchas ocasiones con el tema de los inmigrantes y tal, tú y tú, los demás para casa. Y entonces era gente que era, pues eso, aparceros, que les contaban con ellos para estas labores, pero no tenían nada. Este hombre cuenta cómo era su casa, era lo mínimo. Este hombre cuenta cómo le engañaron a él con toda una serie de cuestiones, lo que trabajó en la vida y tal. Y cómo trabajaban desde muy pequeños, es decir, todas estas cosas que, bueno, por la edad que veo así más o menos, todo nos puede sonar, pero para mucha gente todo esto es casi ciencia ficción, ¿no? Y cuanto más pase el tiempo, este libro, y muchos como este libro, por supuesto, a mí me interesa que esto perdure, para que se vea, pues que este hombre empezó a trabajar con 5 años, llevando las cabras, y yendo por leña, le daban una limosna prácticamente. Ganaba una peseta por llevarle un pastor la cena, con un borriquillo que tenía y tal, bueno, en fin. La verdad que os decía yo antes que es interesante lo que dicen y cómo lo dicen. Me vienen a la cabeza frases, ¿no?, de muchas de estas personas, ¿no? Por ejemplo, por
hablar del representante nuestro en este libro, de León, que era un maragato, como Madrid es una zona tan curiosa, tan singular, y está un poco en el medio y tal, pues elegía un maragato para entrevistarlo y todo esto. Y decía en una frase, fijaos qué frase, dice, a mí mis padres, habían sido 8 hijos, y la madre había cogido otro más del hospicio de Astorga, otro más, a mayores. Y entonces tiene él una frase que es, mis padres no pudieron darme estudios, pero sí me dieron educación. Hay como frases muy cortas, y son frases lapidarias, fijaros. Una cosa son los estudios, bueno, estudios reglados, son estudios que vale, pagar y no sé qué. Pero la educación, tú puedes y debes darla gratuitamente y directamente en tu casa si tienes chavales. Luego también ocupó algunos cargos de responsabilidad. Este hombre fue, pues no sé, tesorero en la Junta Vecinal del pueblo, bueno, pero algún cargo de responsabilidad, y debía ser muy mirado para el dinero, que los maragatos que son muy serios y muy rectos. Y entonces había un paisano que le decía, coño Masi, ¿cómo miras el dinero? Y dice, parece que es tuyo. La respuesta de él, evidente, precisamente por eso, porque no es mío. Porque no es mío. Por eso le tenía tanto respeto al dinero común, al dinero del pueblo, ¿no? Bueno, también hay muchas historias, por ejemplo, de guerra, que yo les preguntaba. Guerras, lógicamente, un gran abismo, una grieta inconmensurable entre lo de antes y lo de después. Para ellos todo, estas generaciones, claro, eran ya pues 90, 80 y muchos, 90 y pico. Hay un par de casos de gente que lo vivió, que fue combatiente, otros que eran pequeños pero se acuerdan de cosas, es decir, como un poco ya lo último de esa memoria, ¿no? Aquí cuenta, por ejemplo, cuando tiraban bombas ahí a las minas, ¿vale? Pues como se intentaban destruir pues todos los puentes, los nudos de comunicación, las fábricas, las minas, ¿eh? Los vecinos de la aldea vieron cómo los aviones sobrevolaban el pueblo intentando volar las explotaciones mineras, aunque las bombas pudieran caer en cualquier parte. Cuando venían los aviones, entre comillas, había que correr, salir de casa y meterse donde fuera. Una vez estaba a punto de llegar a un cortijo, que le decían el cortijo del Cano, un compadre de mi padre, y desde dentro decían, mira por dónde viene Chanfárico. Vaya nombre también, Chanfárico. Bueno, pues cuando anduvo unos 40 metros más o menos, con un burro que llevaba, cayó la bomba. Chanfárico nos encontró y la albarda del burro apareció en lo alto de un castaño. Quedó la albarda, lo único, tanto del burro como de Chanfárico. Habla de las brigadas internacionales, habla de muchas cosas este hombre, ¿no? Así por alguna de estas también frases, no os voy a destripar todo el libro, pero alguna de estas frases que hacen pensar, muchos de estos han fallecido, claro, ya sé, porque eso era el año 2015, cuando se hizo el viaje por España, luego se publicó el libro, pero claro, la mayoría pues han desaparecido ya, por desgracia, ¿no? Y por ejemplo, que la mujer, este libro tiene un error, que yo lo lamento, y es que hay más hombres que mujeres, por desgracia, porque las mujeres que aparecen aquí son increíbles. Una de ellas, que era Inés Bejo, Galoca, Cantabria, el pueblo más alto de Cantabria, yo le preguntaba por la crisis, aquella todavía la crisis famosa que la arrastrábamos durante tanto tiempo y tal, y decía ella, mira exactamente, porque esta gente hablaba de una manera que cualquiera lo podía entender. Es decir, esta gente, que como digo yo, a veces hablaba con parábolas, ¿no? Es decir, de una manera, yo podía olvidar un dato que no les había preguntado y llamaba por teléfono a los de Asturias, por ejemplo, que eran de Caleao. Oye, Arcadio, ¿cómo se apellida tu mujer, hombre? Que no lo apunté y tal. Oye, pues se apellida Alagro, porque los Alagros son vascos. Entonces, claro, vinieron, pusieron unas herrerías, pusieron una ferrería, que podría haber dicho, apellida Alagro, y ya está a punto. Esta gente siempre tiene que contar una historia, todo, que es algo, un comportamiento, un mecanismo muy de la cultura tradicional, ¿no? Donde todo se vehicula a través de historias, ¿no? Entonces yo a esta mujer, allí en lo alto, allí en la zona de Liébana, pues yo le preguntaba por la crisis. Y decía ella, mira una cosa, yo como ponga el zapato y no sea de mi medida, sé que siempre me va a mancar. Dicen mancar como nosotros. Y creo que desde hace unos años la gente se ha calzado muy sin medida. Tú el zapato ponle el tuyo, que si no, Dios calcañar, te hace unas rozaduras de 1000 demonios. Claro, ella decía, claro, la gente se ha calzado sin medida, ha comprado un zapato que le baila,
un zapato muy prieto, no, se ha comprado algo que no le... está en un lugar que no le corresponde. Acordaos de la crisis, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y me interesaba mucho cómo esta gente interpretaba todo eso, qué explicación le daba. Y fijaros de qué manera tan... Por ejemplo, me acuerdo de cuando empezamos a hablar, que le digo, bueno, ¿cómo era aquella vida? Lines, son metal, dice, que hizo así una mesa, dice, la vida, hijo, voy a leer exactamente para que veáis exactamente cómo dijo, la mesa, amigo, será blanda comparada con aquella vida. Es decir, en una frase, no hay que explicar y teorías y esa mentalidad tradicional que digo que se expresa en imágenes a veces, en pequeñas parábolas, cosas que hasta un niño podría entenderlas, ¿no? Yo que he aprendido con preguntando a tanta gente de esta manera, intentando enlazar ese mundo de la tradición oral, de la narratividad oral, de las cosas que se cuentan, y que a mí digo, pero si esto se pierde, esto que está contando esta gente, de alguna manera hay que... Y la literatura y los libros, ¿yo qué he aprendido? Pues he aprendido que esa es la manera de hacerlo, con las historias, porque al final, y eso pues pasa a vosotros, pasa a todos, cuando te cuentan una historia que esté teñida de cierta emoción, que es lo que tienen las historias, y la literatura, eso queda, porque nos está apelando como humanos. Os voy a contar un ejemplo de esto que estoy diciendo. En La Mancha, en plena Mancha, en el pueblo de Camuñas, yo estaba allí con 2 personas, un matrimonio muy humildes, ella, podríamos decir, ágrafa. Y dice, yo sé escribir mi nombre para las firmas, pero no me pidas mucho más. Y la H intercalada, yo eso no sé dónde se pone, decía ella, muy salada. Él escribía, tenía bueno, pero eran gente muy humilde, me miraban como diciendo, ¿pero este hombre que estará aquí preguntándonos y tal? Estaban como así una gente muy extrañable. Y yo le preguntaba por la guerra y todas estas cosas, ¿no? Como muchas veces tenía muchos temas, preguntaba. No, aquí no pasó nada. Cuando te dicen que no ha pasado nada en un sitio, os aseguro que han pasado muchas cosas. Y entonces yo seguía, oye, pues algo habrá pasado y tal, y bueno, hombre, no sé qué. Bueno, pasó algo, sí, pasó algo. Bueno. Al final lo contaron. Os voy a contar lo que es muy breve, muy breve. Allí había minería también, pero una minería diferente, era un pozo, así, pozo. Minería de mercurio, un pozo vertical, no sé, minería de carbón que tenemos por aquí, es otro tipo de minería. Y allí tiraban a la gente. Y decían que al principio la tiraban viva. Recordábamos aquí el pozo granjero y otra serie de cosas terribles. La tiraban viva, pero a partir de un determinado momento, pues les empezaron a pegar un tiro, antes de tirarlos. Pasó una cosa, dijo, y ya les empezaron a tirar un tiro. A tirar el tiro, a pegar el tiro y tirarlos. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo ese cambio? Y dice, pues mira, que a uno al que iban a tirar, se agarró del que lo tiraba y cayeron los fondos. Entonces, esto que... Fijaros, ¿cuántos libros hay sobre la guerra civil? Creo que es el tema, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el que más se ha escrito en la historia. Dice, puede ser, hay muchísimos. Si queremos datos, si queremos batallas, si queremos todo sobre la guerra civil. De un lado, de otro, de más allá. Sin embargo, esta gente, este matrimonio, humilde, prácticamente ella, ágrafa completamente, contaron en un relato la guerra civil. Eso es la guerra civil. 2 enemigos, podemos decir, que a lo mejor eran hasta del mismo pueblo, que a lo mejor están hasta de la misma familia, quién sabe, agarrados, cayendo por ese pozo vertical, oscuro, último, que yo ahí recreo, cuento. Para mí eso es literatura. Eso es literatura. Cuando pensamos en literatura, pensamos siempre en Quevedo, en Cervantes, en Shakespeare, en las grandes obras. Pues también la gente del pueblo y la gente normal, con las historias que hacemos, con lo que nos contamos unos a otros. Yo tengo esa teoría, los romances tradicionales, los cuentos, las leyendas. Todo eso también lo es, porque te está contando algo que como humano te interesa. Es decir, aquí empiezan a contar sobre la guerra civil, cosas y tal. Nos puede quedar un dato, otro, la cabeza, un fondo de alguna cosa que nos interesa. Pero como haya una historia, como esta mínima, que es una mínima historia, es casi un microrrelato, esto que os acabo de contar en unos segundos,
O sea, creo que no se os va a olvidar esa pequeña historia, ese hombre que le agarra al otro, que pudo hasta no ser verdad. Y eso no invalida su función narrativa, potente, profunda, significativa. Entonces, esa es la esencia del libro, que gente a la cual nadie preguntó nunca, porque muchos se sorprendían y al principio no querían ni siquiera contarme nada, porque ni me conocían, lo cual es también muy curioso en esas generaciones, ¿no? Es decir, que a mí no me conocían de nada y me contaron un montón de cosas, algunas muy personales, muy personales. Entonces me abrieron las puertas de su casa, las puertas físicas, las puertas de su alma, las puertas un poco de su corazón, ¿no? Y eso yo creo que otras generaciones probablemente no lo haríamos. A no ser que tengas una confianza terrible. De hecho, muchas veces yo les decía para lo que era, libro, etcétera, etcétera. Pero luego se les olvidaba y a lo mejor acabábamos después de 2 o 3 horas y decían, ¿y entonces esto para qué era, dices? Y me encontré una cantidad, digo, es para un libro, pero que esto a lo mejor aparece así, tú ponlo. Tiene una generosidad, unas vidas pues tan complicadas que a mí me parece que es digno de que eso lo tengamos en cuenta, porque cuanto más avance el tiempo y esto cada vez quede más lejos, pues cada vez va a ser más significativo, cada vez va a tener más valor, cada vez lo tenemos que tener más presente para ponernos nosotros en perspectiva. Estamos hoy aquí, tenemos este confort, tenemos estas circunstancias de hoy en día, pero esto no es una cosa que ha sido de siempre. Esto ha habido gente no muy allá en el tiempo, como vemos, padres mismos, abuelos, etcétera, que vivieron en unas circunstancias, en algunos casos neolíticas, en algunos casos próximas al medievo, en algunos casos pues de supervivencia pura y dura, ¿no? Con todas las habilidades, por supuesto. Entonces, bueno, esta es una de las maneras de poner en valor todo eso, ¿no? Toda esa memoria de lo que he intentado. Bueno, el libro ha tenido un cierto recorrido, lleva por la 4ª edición, que es un libro que es denso, tiene sus páginas, pero creo que ha tenido su recorrido y que ha cumplido un poco esa función, ¿no? Pero hay otros modos de poner esto al servicio de la sociedad, ¿no? Y entonces lo voy a presentar. Decía antes que los testimonios, claro, los testimonios así, tal cual, pues son más, cumplen otra función. Entonces, hay un proyecto que se llama el Archivo de la Memoria Oral del Reino de León, que yo inicié con la Cátedra de Estudios Leoneses, y es un archivo en el cual está representado, está integrado, todas nuestras comarcas están representadas y hay, es un repositorio de documentos sonoros, únicamente sonoros o audiovisuales también. Como digo, de todas las zonas de León, Zamora y Salamanca, de toda nuestra región cultural leonesa, ¿no? Se hizo con la Cátedra de Estudios Leoneses de la Universidad de León. Y vamos a poner un testimonio de un minero, ¿no? Hablando de la minería. Como veis, esto es otra cosa, otro tipo de... Este es, para un momentín, Álvaro, un momentín. Este es Domingo Sutil de Santa Marina del Sil. Este paisano contaba muchísimas cosas, gran cantador, y bueno, muchísimas canciones, muy divertido, minero. En este caso me ha recordado un poco al Grillo, que yo hice algún reportaje al Grillo aquí en Casetas, tipo también estupendo, fallecido. Entonces aquí en este, yo no sé si lo puedes poner para que se vea un poco el dónde, o sea, que se vea lo de alrededor, dónde está en la página. Eso es. Mirad porque esto es que llevó tanto trabajo que yo me gusta darlo a conocer. Esto se llama archivoreinoleon.es. Es la página, tiene algún errorcillo por ahí por arriba, sino que hay que volver ahí a mirar eso. Pero si bajas un poquitín, Álvaro, veréis unos marcadores de vídeo. Esto está todo pensado para etnógrafos, para investigadores, de tal manera que cuando a ti te interesa el ganado, el habla tradicional, el lobo, no sé qué, vas a ese punto y ahí tienes, o quieres verlo entero, pues lo ves entero. Entonces vamos a ver, no sé cuánto es cuando habla de la minería, para que veáis otro tipo de poner en valor esto. Cuando habla él de la mina. Bueno, para que pues llamas un pote, ¿sabes? Un pote.
Pero tienes que darle a mina, abajo de mina, me parece. Ahí en la mina, mira, ahí arriba, ahí sí. Ahí. Y te tiene, y ahí va, Pues yo casi no fui nada, porque yo de 13 años ya entré en la mina a trabajar. 13 años. ¿Dónde iba a ir? De 13 años justo entré yo a trabajar en la mina, ganando 4 pesetas al día. Pues yo cuando entré de pinche para llevar agua para las mujeres que estaban para las silbadoras. Igual había 20 mujeres trabajando en la mina. Y para llevar agua en la mar para las mujeres. Ya se decía yo, fuera esa bebera, las más hemos parido tanta agua que voy a estar. A una fuente que había igual 2 kilómetros de camino. Y subir una puesta allí con un barril aquello de madera que llevaba 18 litros a costilla por ahí para arriba, encima lavaban, que había pingado, las mujeres. Aquí en una mina que llamaban Los Hinchos. Aquí, ¿sabes dónde está el río Blasco? Ahí donde se pasa para Solete, pero para arriba, por la calle Carnicera para arriba. Ahí había 3 minas. Estaba Lorana, se iba para otra que era Sorpresas y otra que era para la Morena que estaba. Yo ahí estaba yo, pues 20 años de una vez y otros 5 o 6 de otra. Pues antes no había lavadero. No había lavadero para lavar el carbón, como hay ahora. Antes se basculaba el carbón que venía de allí y para un lado pasaba el cisco con menudo y el otro las piedras. Y el lavadero no había, pues había que escoger ambas mujeres el escombro. Según pasaba, que venía con una chisma que había que hacer a mano, que era un cribón, y llevaba unos copos y ¡pum! Y ¡pum! Allí, un poco pairado, que también tenía que. Y pues según iban recogiendo las piedras, ¿cuántas pasarían también? Por otro lado. Y yo empecé a trabajar en el pinche, pero yo rápidamente me hice. Yo ya entré para la fragua, como guerrero, yo ayudante de guerrero. Y entonces, pues ya. Fue. Solo que era algo más rico con los otros. Y entonces empecé a empezar con maquinaria. Yo estuve siempre de mecánico en la mina. Tenía que entrar a la mina todos los días, pensaba para instalaciones de bombas o de cosas de esas, o a tubería, Tenía que entrar, pero no, yo casi estuve siempre Después ya pusieron un taller, ya llevaron una chima de soldar. Bueno, entonces yo anduve siempre Después ya cambié de ahí, cambié para de minero. Y aquí ya fui con una categoría de oficial de primera. Pues aprendí, ya te digo, de herrero aprendí como uno que no sabía nada más que afilar picas, canciones de los carbones que se llaman con pica a mano, y barreras para barrer, que había la maza. No había compresores ni había nada de eso. Y después ya empecé yo a salir, yo más antes. Llovía, por ejemplo, lo seguía haciendo. Yo, hombre, me llegué a ser el jefe de taller. Porque yo pedía más sueldo y el que estaba encargado no me lo quería darse, pues voy a picar. Y dijo, pues vente, y yo, pues voy a picar. Pues en cuanto que llevé 6 meses ya me sacó de allí. No tienes que volver para llegar, y me tuvo su dispuesto. Y si no, pues hasta que ya no había pegas. Salías hoy de aquí de trabajar en esta empresa y mañana iba para otra. Hombre, fíjate bien, te digo, se picaba la mano. Ayer con unas picas que aseguré yo. ¿Cuántas miles y miles de picas afilaría yo? Y barrenas esas. Bueno. Y es lo que había, pero claro, era todo brutalmente. Lo que pasa que era que digo, posiblemente era más sano, porque lo que da el polvo es al barenar. Y al meter las barenas siempre saliendo por barena, me quitaban las vías de galerías y eso y de aquella como la pica, y las barenas para hacer el agujero, para meter la dinamita, era una maza, uno revolviendo y el otro dando. Y pim, y así salió el agujero. Que aquí morían 2 helicópteros de aquella. De cuando no había toda la maquinaria. Claro. Y después ya cuando empezaba a venir con eso, con los martillos fue peor todavía.
Pero porque eso que era una pomada. Después ya empezaron a venir otros que un agujero en medio, ya metían agua. Que era mascarilla, había máscara. Pues me parece que entrábamos a las 8. Y los de fuera trabajaban 1 hora más que los de dentro. Adentro eran 8 y afuera 9. Yo tenía que trabajar 9, como esta de fuera. Bueno, páralo si quieres, ya veis que aquí cuenta un montón de cosas y tiene cuerda para rato. Lo veis si queréis en casa tranquilamente, eso está todo en internet, archivoreinoleon.es, de todas las comarcas. Hay comarcas que tienen más testimonios, otras menos. Hay bastantes cosas de la minería, por supuesto, sobre todo la zona pues, de la montaña central. Y él luego cuenta cosas interesantes de la línea Ferrari-Villaglino, recuerdos y tal. Esto es otra cosa, pero también lleva mucho trabajo, aunque se ve así como muy sintético, puesto solamente el vídeo, porque ha habido que ir, contactarlo, entrevistarlo, hacer esas ediciones, porque no es todo lo que se va editando, no que se hay pequeños cortes y tal. Y luego toda esa página pues ha llevado mucho trabajo, muchas tripas, por así decirlo, de programación para esto que habéis visto así muy simple de voy a ver esto y pues hay que hacer un montón de cosas especializadas para hacer esa web. Se puede buscar por comarca, se puede buscar por temas, se puede buscar por manifestación etnográfica, se puede buscar por un montón de cosas y su capacidad pues es en principio ilimitada. Ahora me parece que hay, no sé si son 400 o por ahí testimonios, pero claro, ya esto lo hicimos como una base, ya grabamos todo esto, pero luego se han grabado más. Hay gente que ha mandado cosas que son interesantes, significativas etnográficamente. Entonces esto es un proyecto de archivo etnográfico digital, hecho un poco para el futuro, ¿no? Hay cosas también antiguas, de los años 50, cosas que grabó Joaquín Díaz, es decir, su capacidad es muy grande. Esto es otra cosa. Esto es una cosa, esto es otra. Os ha hablado Fulgencio, por ejemplo, del tema del periodismo aplicado a la minería, las historias mineras, etc. Mañana, no pasado, creo que viene Noemí Sabugal, os contará, Hijos del Carbón, también ese periodismo narrativo, que es una herramienta, pues creemos que interesante. Yo me he acordado también, ya casi para ir terminando, de una persona muy querida y muy similar a Domingo Sutil, que le nombré antes, Máximo Álvarez el Grillo, que vivía él solo con su mujer y luego todavía vive en casetas, ahí entre la zona de la Alsina, Lugueros, por ahí, y es que era como un poblado del oeste. Pero una cosa, yo cuando fui me sorprendió muchísimo. Y entonces es cómo cuenta las cosas, porque una cosa es lo que cuentan y otra es cómo lo cuentan. Cuando se sonríe, cuando se muestran orgullosos de determinadas cosas, todo a mano, todo no sé qué tal, las cosas que les pasaban, que son cosas dignas de una novela, dignas de guión cinematográfico, que se haya hecho tan poco novela, guión cinematográfico, cortometraje sobre la minería, en Asturias más, ya un poco, y en España muy poco realmente, cuando es un país tradicionalmente donde este sector ha tenido una gran importancia. Pero que se ha trasvasado poco al mundo de la literatura, al mundo desde mi punto de vista. Hay cosas, pero no hay toda una gran literatura sobre este aspecto, ¿no? Os leo algunos párrafos de este pequeño reportaje sobre Máximo Álvarez el Grillo. El título, muy poco políticamente correcto hoy en día. La mina, hijo, es hembra. Puntos suspensivos, porque la frase entera es y se lleva a muchos hombres por delante. Su forma de ver las cosas y aquellas mentalidades, ¿no? Maxi y su mujer son ya los únicos vecinos de Casetas, el poblado surgido al calor de una antaño próspera mina, la única, que llegó a emplear a 600 trabajadores. Tenía escuela, economato bien surtido y un bar que no cerraba. Pues este hombre, que había nacido lejos de allí, había nacido en Villacontilde, a orillas de Lesla, en el 33, y todo lo contaba con un humor, como decía, yo nací desnudo y con las manos en el bolso. Empezó la entrevista así. A partir de ahí, pues ya de todo. Los padres que estaban de caseros en ese pueblo tuvieron nada menos que 10 hijos. Antes no había ni televisión ni radio y la gente se dedicaba a hacer guajes. Decía ahí. Cuando él estaba aún en Mantillas, marchó toda la familia a trabajar a la mina La Única, propiedad de Esteban Corral, y asistió, por tanto, al auge y caída, el proceso completo de las casetas de Oceja.
De 8 años se fue de criado a los Argüellos, a Rodillazo, Gete, Getino, Valdeteja, Nocedo. Un niño cuidando ganado en el monte, noches enteras él solo. Dice él, estaba más frío que el hocico de un oso. Metáfora, ¿eh? Más frío que el hocico de un oso. Y con un torto de harina de centeno para comer. Y a los 14, derecho a la mina, donde llegaría a desempeñar múltiples funciones. Ramplero, 8 horas estuvo una vez con el agua hasta la cintura para evitar que se obstruyera el pozo. Señalista, ayudante de barrenista, picador. En 1956 se trasladó a Asturias, a los pozos Sotón y el Venturo. Él y otros 3 fueron los encargados de subir las chimeneas de este. Y 3 años después regresó a Casetas para entrar en la Herrera, número 2 de Sotirios, hasta su retiro en 1969, a causa del implacable mordisco de la silicosis. En la Casetas hubo un grandísimo accidente, famosos los 14 de Casetas, y él trabajaba allí. ¿Cómo se libró de esto? Yo le pregunté, ¿recuerda Maxi cómo se libró, puro milagro, del terrible accidente de 1954, conocido como el de los 14, por ser ese número de dinero se cayó de mucho? En aquella terrible explosión del Grisú, y todo porque ese mismo día le mandaron a domar al buey que tiraba de los vagones. La detonación se oyó hasta en Cistierna, avisa. Él mismo en otra ocasión permaneció casi 2 horas enterrado, menos la cabeza y la mano. Había un madero cerca y tocaba en él para que supieran dónde estaba. Así le localizaron. No se le quita a la cabeza la cantidad que le quedó al jubilarse, 7.042 pesetas, lo que había cotizado. Tragué mucho polvo, se lamenta, recordando cómo antes de su retiro le enviaron a postear el pozo del ventiladero y a otro puesto en el que pasaba mucho frío. Fijaos la frase que dijo cuando se jubiló, que yo creo que lo podemos emplear para cualquier momento en el que queramos mandarlo todo a tomar por saco. Dijo, ahí os dejo el hacho y la pica, haced con ellos lo que queráis. Pues si alguna vez tenéis que dejar algo ya definitivamente, decidid así, ahí os dejo el hacho y la pica, haced con ellos lo que queráis. Como no había cumplido los 40 y las necesidades aún eran muchas, suplió el sueldo minero con la crianza de ganado, como tantos otros, ¿verdad?, que tenían fama en la contorna. Las mis vacas son tan buenas porque no tienen el pesebre roto, decía. Se ufanaba. Poco a poco todo el mundo se fue marchando de Casetas, donde llegaron a trabajar 600 obreros que sacaban 1,5 toneladas de carbón cada uno al día, hasta que solo quedaron su mujer y él. El economato era como los supermercados de ahora. Había escuela gratuita, bar, 25 casas abiertas, muchos mozos y mozas. En 1966 se cerró la única a causa de una infausta inundación, y aunque luego hubo otros intentos de explotación, Casetas estaba ya herida de muerte. Él mismo se opuso con todas sus fuerzas a que derribaran el recoleto edificio de la entrada. Hay un edificio allí a 2 aguas, es precioso. Todo ello parece un decorado de una película, es espectacular. ¿Y por qué le apodan el Grillo a Maxi? Pues porque cuando estaba de ayudante le cantaba al picador coplas pícaras, a cigarrera, tonadas, le cantaba de todo. Y decía, coño, este guaje canta como un grillo. Y así se quedó él con ese apodo, ¿no? Bueno, esto es un pequeño ejemplo de contado muy rápidamente, pero en un artículo de periódico sobre este hombre. También hubo otros. Cada domingo también se le entrevistó para aquella sección que se llamaba Paisano, salía los domingos, era gente anónima que contaba cosas. 3 formas de salvaguardar, de traspasar a las nuevas generaciones, a la sociedad en general, este patrimonio oral que también a veces es tan etéreo, ¿no? La literatura, aunada con el periodismo narrativo, periodismo literario, las nuevas tecnologías, como hemos visto, que nos dan una oportunidad de verlo, porque esto para la familia, fijaos, es importante no tenerle ahí, pero también para cualquier persona que le interese esa época, para cualquier persona que quiera saber algún detalle en concreto, los especialistas, los historiadores, los etnógrafos, a toda esta gente, que ha hablado de cosas de la mina, pero también habla de cuestiones lingüísticas, de la habla de allí, muchas otras cuestiones, ¿no? Y luego el periodismo, que lo he tratado muy poco porque tenemos a otros, unas tufos hablando, pasado mañana Noemi, os hablarán de todo ello. Son las maneras que yo veo que tenemos, las herramientas de las que disponemos para trasladar todo esto, como os digo, y para terminar una frase. Veis que las frases de estos hombres y mujeres son lapidarias, merecen la pena, ¿no? Y en una ocasión el de Navarra, el paisano de Navarra, el representante de Navarra, ese era el más mayor, tenía 98, pero tenía una memoria el hombre. Ese hombre contaba, por ejemplo,
pues sí que fue uno de los combatientes, estuvo en la guerra, ¿no? Entonces se contaba, pues estaban en una posición, estaban arriba, como un monte, un otero, y ya les llegaban todos los contrarios, les habían rodeado, entonces llegaban todos, y el sargento se despidió de todos ellos, a mí me parece película, me parece de guión cinematográfico, ¿no? Como ya era el final, ¿no? Ya veían hasta brillar, incluso lo contaba así, al menos, ¿no? Las rifles y tal, lo veían ya que venía, dice, y en ese momento cayó una niebla densa, al amparo de esa niebla, casi sin respirar, ¿verdad? Pues se fueron bajando por el monte y tal, y este hombre todos los años, todas las vísperas, eso fue la Inmaculada, la víspera y la Inmaculada lanzaba un chupinazo como buen navarro y desde lo alto, desde el balcón de su casa invitaba a comer a todo el pueblo, porque consideraba que había nacido ese día, ¿no? Y este paisano estuvimos mucho tiempo ahí con él, pero claro, en estos pequeños pueblos pues hay tanta soledad realmente, ¿no? Y bueno, pues estábamos mucho tiempo, ellos no tenían prisa, yo tampoco, yo les escuchaba, y al final le dije yo, bueno, Tomás, me voy a tener que marchar, que ya he estado mucho tiempo con usted tendrá cosas que hacer, no voy a estar yo aquí quitándole tanto tiempo y tal. Y dijo él, bueno, Mazo, tranquilo, tal. Dice que valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Los intereses, el dinero, no sé qué, el tal, el éxito, los ratos que pasamos, los ratos agradables, los ratos con la gente, los ratos, esos son los ratos. Y él consideraba que habíamos pasado un buen rato, un buen ratico, como diría él, y yo creo que también aquí hemos pasado un buen ratico, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado.